Hoy aquí lo que nos une es la presentación de lo que es el máster LEAD, el máster en facilitación del aprendizaje y de la innovación. Y bueno, mi objetivo es ser breve para dejar espacio a comentarios que tengáis, a dudas o a preguntas, porque si no, muchas veces empezamos a contarlo todo y resulta que tenéis como dudas muy concretitas o cuestiones a resolver que igual no han salido en la presentación. Entonces, intentaré ser breve, ¿vale? Yo soy Agurchane Martínez, y soy la coordinadora del máster en facilitación del aprendizaje e innovación que os voy a presentar, junto con una compañera, Beatriz García, que ella es diseñadora de experiencias de aprendizaje en el Laboratorio de Aprendizaje Radical Teen Labs de Madrid. Y bueno, yo soy profesora investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Mondragón. No sé si conoceréis la Universidad de Mondragón, pero es una universidad cooperativa y bueno, pues yo creo que sí que tiene bastante referencia, por lo menos en el País Vasco, a nivel de innovación. Entonces, bueno, pues bienvenidas a este evento y espero que podamos ir resolviendo las dudas que tengáis, ¿vale? En principio, el proyecto LEAD bueno, nace como para dar respuesta a necesidades que van surgiendo en el ámbito del aprendizaje y la innovación en la sociedad de este momento. Entonces, bueno, lo primero que nos planteamos era, bueno, ir viendo, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por educación? Realmente la educación es instrucción, es comunicar unos contenidos que deben ser asumidos por el alumnado, o educación tiene más que ver con facilitar el aprendizaje del alumnado. Este ya es un discurso que ya yo creo que actualmente está bastante incorporado, por lo menos en el ámbito de la educación, quizás todavía no tanto en otros ámbitos, pero esta es un poco una de las cuestiones iniciales que nos hacen pensar en este proyecto LEAD. Además de esto, bueno, nosotros iniciamos ya este proyecto como hará unos 5 o 6 años. Esta edición que viene será ya la cuarta edición y es un proyecto que realmente pues, nos ilusiona mucho y le hemos dedicado muchísimo tiempo y muchísima implicación por parte de las dos instituciones que compartimos, ¿no? El desarrollo de este programa. Para nosotros era importante poder ofertar una experiencia diferente y una experiencia que tuviera en cuenta los conocimientos de las dos instituciones, ¿no? Por parte de la universidad, todos los conocimientos que tienen que ver con el cómo se aprende y cómo se innova y cómo se generan nuevos aprendizajes y por otra parte TINLAS desde su práctica en metodologías e instrumentos y herramientas, como vamos a ver luego que va a ser uno de los ejes de este máster. Pero lo que quería comentaros es que desde el primer momento que nosotros empezamos con el máster se nos plantea como una pregunta, ¿no? Y decíamos, a ver, si el máster en facilitación del aprendizaje e innovación es la respuesta que queremos dar, ¿cuáles serían las preguntas a las que tendría que responder, ¿no? Entonces, esto tiene que ver un poco con lo que os decía antes de cómo concebimos la educación. El trabajo de co-creación nos lleva a pensar en esto de la facilitación, ¿no? Sobre todo teniendo muy claro las teorías sobre el aprendizaje y la innovación, que quizás ellas no son tan actuales, pero sí que esto nos llevaba como a dar respuesta a un reto que sí lo es, ¿no? Y es cómo cambiamos las prácticas para que realmente respondan a lo que es el aprendizaje y a lo que es la innovación y cómo se realiza. Y entonces, bueno, pues decidimos que esto no podía ser de otra manera que no fuera empezando a hablar también de una nueva profesión que sería la facilitación, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué es LEAD? ¿Qué es LEAD? ¿Qué sale? ¿No? Bueno, pues LEAD es un proyecto con vocación de asentar y expandir la facilitación del aprendizaje y la innovación y una nueva profesión con nuevas formas de hacer y de pensar, ¿no? Pensamos que el aprendizaje se da en diferentes contextos y la innovación también se da en diferentes contextos y conlleva también aprendizaje. Por tanto, decíamos esto de ver, ¿no? Cómo se puede hacer y cómo se puede pensar para que exista realmente aprendizaje e innovación, tiene que ver con una profesión casi transversal. Quiero decir, independientemente del conocimiento que tú tengas, de la especialización que tú tengas, del ámbito en el que tú estés desarrollando tu acción,
hay algunas cuestiones que son comunes y que tienen que ver con cómo facilitamos ese aprendizaje y esa innovación, ¿no? Cómo tenemos en cuenta a la persona que está realizando y desarrollando tanto el aprendizaje como la innovación. Entonces, bueno, nos parecía también que había como algunas figuras que alguna gente confunde, ¿no? Porque yo creo que de facilitación también ahora sí que se va hablando, ¿no? Y nosotros entendemos que la facilitación es un proceso de acompañamiento y apoyo y que esto requiere como de habilidades técnicas y herramientas para poder crear algunas condiciones que permitan a las personas aprender e innovar en experiencias grupales y personales. Todo esto porque entendemos muy bien cuáles son las condiciones que nos pueden llevar a garantizar el aprendizaje y la innovación. Pero pensamos que faltan habilidades, faltan técnicas y faltan herramientas que nos lleven a hacer ese cambio en la práctica, que nos lleven a diseñar retos realmente que estén brincados en nuestro interés por desarrollarnos, en nuestro contexto, por mejorar y transformar, ¿sí? Y entonces esto es un poco lo que nosotras queremos ofrecer en este máster. Quizás algunas personas también hablan de la facilitación como mediación cultural, pero no es lo que nosotras ofertamos en el máster. Algunas otras también hablan como de la figura del coach en las organizaciones, pero nosotros aquí tampoco, porque el coach sí que es verdad que dentro del máster entrenamos habilidades de este perfil, ¿sí? Pero también es verdad que son complementadas con otras que están más dirigidas al diseño de experiencias de aprendizaje e innovación, ¿no? Ofreciendo metodologías e instrumentos más concretos para ellas, además de habilidades de facilitación de grupos y de facilitación de desarrollo personal, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la cuestión que nosotros básicamente tenemos en cuenta cuando decimos que queremos desarrollar este trabajo de facilitación. Gustan tú. No estás compartiendo presentación, no sé si... Ah, ¿no? No, a la espada, ¿eh? Este lado no. Ah, vale, vale, vale. Pensaba que sí, perdonad. Voy a ello. Como he hecho antes la prueba. No me deja. Percato. Vale. ¿Ahora? Sí. Ahí sí, ¿no? Bye. Muy bien. Vale, pues entonces, bueno, estaba contando un poquitín desde dónde entendemos la facilitación y cómo la diferenciamos de algunos otros perfiles y algunas otras formaciones que también pues, podemos ver que se están desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera nosotras lo que el proyecto LEAD te sale un poco con una vocación como de impacto social. Lo que interesa también es que desde esta formación las personas puedan llegar a transformar como contextos y entornos en las que se tengan en cuenta a las personas y que se ponga la persona en el centro. No sé si alguna de vosotras habría en algún momento escuchado algo sobre facilitación de aprendizaje e innovación o si quisiera compartir algo en relación a esto. ¿No os atrevéis? No, yo había escuchado más lo de coach y lo que has comentado un poco al principio, pero no tan específico, digamos, no tanto como habéis explicado. Eso es. Sí, nosotros por eso me gusta como hacer esta diferenciación, ¿no? Porque a veces parece que todas las personas hablamos de lo mismo, pero yo creo que ahora vamos a ver, cuando se explique un poco el programa, que hay una diferenciación clara, ¿no? O sea, la función de los coaches, que es más el acompañamiento de desarrollo personal, casi más, ¿no? Entrenándose en algunas habilidades para estos procesos,
esto nosotras sí que lo hacemos, pero lo complementamos muchísimo con lo que son el diseño de experiencias, ¿no? De experiencias de aprendizaje y también de innovación. Y para eso ya veréis que también se ofertan como metodologías muy concretas, pues de cómo desarrollar retos complejos, cómo se diseñan proyectos basándote en lo que son los intereses y necesidades de las personas a las que van dirigida esta experiencia, cómo se crean ecosistemas. Sí, son como metodologías e instrumentos que se diferencian de las del coach. No sé si alguien más tiene alguna experiencia en esto. Me estáis oyendo que hablo como todo el rato de experiencias, ¿no? Y es que, no sé, si alguien quiere comentar algo, que comente. Pero en realidad lo que quería deciros aquí es que lo que hemos hecho ha sido como intentar diseñar una experiencia de aprendizaje, pero que pueda estar titulada oficialmente, que tenga una titulación, que tenga una certificación y que tenga esas características que cualquier otro programa formativo regulado legalmente tiene, ¿sí? Entonces, por eso estamos hablando de un máster oficial. Pero por dentro lo que intentamos es ofrecer como una experiencia de aprendizaje que sea transformadora para cada una de las personas que participan en ella e incluso para el equipo en su conjunto. Para el equipo en su conjunto digo porque en realidad esta experiencia es una experiencia que se juega como en grupo, que se juega en un grupo que además nos parece que es importante que sea diverso. El trabajo que se realiza dentro de la experiencia y el proceso que se desarrolla de forma colaborativa. Para nosotros el grupo es muy importante y de facto por eso también habréis visto que hay como una especie de proceso de selección, ¿no? Porque nos gusta que haya diversidad en los grupos, diversidad de talentos, diversidad de profesionales, diversidad de puntos de vista, porque nos parece que es lo que va a enriquecer el trabajo de la comunidad en la que queremos formar en esta experiencia que se desarrolla, ¿no? También nos parece que es en comunidad, que es en equipo, donde se construye nuevo conocimiento. Entonces, aprendemos mucho juntos y juntas. O sea, hay mucho trabajo de contraste entre los miembros del grupo del máster. Y también nos interesa mucho que la comunidad o el grupo aprenda también o desarrolle, ¿no? Como esas habilidades de liderazgo para el cambio, ¿no? En realidad nos parece que el cambio se da en las organizaciones si existe una distribución buena de ese liderazgo, si cada persona está empoderada y es capaz de desarrollar los cambios que precisa toda la comunidad y todos estos están interconexionados entre sí. Entonces, bueno, estas son algunas de las características que la oferta de la experiencia hace. Entonces, claro, pues os preguntaréis, bueno, ya, vale, Agurtxane, todo esto sí, a veces me suena, ¿no? Esto que dices, sé algunas cosas, pero ¿en qué consiste en realidad, ¿no? Bueno, la experiencia esta que os proponemos tiene de alguna manera un componente cíclico. Bueno, de alguna manera no, está formada por 3 ciclos diferentes y los ciclos a nosotras nos permiten como trabajar procesos determinados para cada ciclo y poder ir trabajando con vosotras diferentes metodologías y herramientas que cada ciclo pide porque ese es su momento. O sea, nos parece que las metodologías, las herramientas, las dinámicas no se pueden utilizar sin un objetivo claro. Entonces, la estructura de ciclo en esta experiencia nos permite como ir marcando bien, ¿no? En un primer ciclo, que sería como el más cortito, es un ciclo, por ejemplo, de construcción de comunidad. Es un ciclo en el que el grupo se conoce, en el que el grupo se cohesiona y en el que el grupo puede abrir imaginario. Entonces, para esto, pues tenemos algunas estrategias que son las que compartimos con vosotras y son las que aprendéis, ¿no? Entonces, en este primer ciclo tenemos diferentes contenidos
que tienen que ver con lo que es la sociedad y los retos a nivel de educación y de aprendizaje que nos pone delante. Tiene que ver con la propia figura que queremos instaurar desde el máster, que es la facilitación, qué es la facilitación y cuál es el perfil de una persona facilitadora. Y tiene también un par de viajes. El primer viaje sería el inicio del máster, que nos juntaríamos por primera vez 2 días en un pueblito de Álava, en Asala. Asala es un centro de experimentación artística y allí establecemos los primeros contactos y empezamos a conocernos lo que es el grupo y lo que es el máster desde diferentes dinámicas y desde diferentes metodologías muy vivenciales. Después están los contenidos estos que os he comentado y luego también hay un viaje a Barcelona. Un viaje a Barcelona a diferentes entidades, a diferentes centros donde hay diferentes experiencias de innovación y de aprendizaje. Se va a una escuela, pero también se va a un centro de innovación social para conocer la metodología que se utiliza. También se va a una institución cultural, que es un museo, para que nos digan cómo fomentan la innovación y el aprendizaje dentro del museo y con el colectivo usuario de ese museo. Bueno, vamos también a un barrio que es autogestionado. Bueno, conocemos diferentes experiencias que nos permiten ver bueno, cómo se van desarrollando esos procesos de innovación y esos procesos de aprendizaje. Este ciclo dura como un mes. Esto nos provoca como una apertura mental, ¿no? Para poder ver que hay cuestiones más allá de lo que nosotros conocemos que nos pueden inspirar. ¿Por qué esto? Porque el segundo ciclo ya lo ubicamos en lo que es el ciclo del proyecto. Es decir, en este ciclo, que abarca también 1 mes y medio, 2 meses, tiene que ver ya con el proyecto. El proyecto que cada una de las personas que están en esta experiencia van a querer desarrollar a lo largo de su proceso. Entonces, cada persona en este ciclo tiene la posibilidad, tiene la oportunidad de pensar qué proyecto quiere desarrollar y a través de los módulos que existen en este ciclo se le va facilitando el diseño del primer borrador del proyecto. Esto sonará un poco raro porque normalmente en los másters el proyecto de fin de máster se suele hacer al final, pero nosotras hemos decidido colocarlo al principio. Y hemos decidido colocarlo al principio porque tenemos muy claro que para que haya procesos de aprendizaje tienen que ser muy significativos para la persona que los desarrolle, tienen que estar muy vinculados a sus intereses. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos en este ciclo es daros los inputs necesarios para aprender a hacer un proyecto y normalmente suelen ser proyectos que se realizan con la gente, no sobre la gente, porque los basamos en investigación. Entonces, en este ciclo tenemos módulos que tienen que ver con el diseño de proyectos y se os enseña a diseñar proyectos, tienen que ver con design thinking como metodología complementaria en el diseño de proyectos basado en la experiencia de usuario o de persona que va a recibir el proyecto, tienen que ver con la reflexión sobre la práctica, también tiene que ver también hay otra parte que tiene que ver con comunidades de aprendizaje, porque nos parece que en comunidad se aprende. Y de este ciclo, el último objetivo sería que vosotras pudierais salir ya con el borrador de diseño del proyecto que queréis de desarrollar. Y luego entraríamos en el tercer ciclo, que sería el modelo Lego. Entonces, una vez que cada una de vosotras tiene su proyecto, en el modelo Lego tenemos una oferta de diferentes módulos que son para que podáis elegir aquellos módulos que más van a alimentar el proyecto que queréis desarrollar a lo largo del máster. Entonces, este es el motivo también de que el proyecto lo pongamos en el eje. Para nosotras es muy importante que tengáis más o menos claro cuál es el proyecto que queréis desarrollar para poder aprovechar bien los módulos que se van a dar en el tercer ciclo. Entonces, en el Lego, pues cada persona elige su propio itinerario de aprendizaje. Y bueno, pues hay algunas personas que se dejan orientar, pero hay otras que no. Entonces, de la oferta que se hace de 11 módulos, elegiríais 4 módulos que os parezca que son los que más significativos van a ser para el desarrollo de vuestro propio proyecto.
Y en estos módulos, bueno, pues nosotros sí que tenemos como algunos itinerarios hechos, ¿no? Pues tiene que ver, uno tiene que ver con transformación digital y tiene que ver con humanidades digitales, con cómo hacer facilitación online, ¿sí? Pero hay otros itinerarios pues, que tienen que ver más con innovación educativa, ¿sí? Con el cambio educativo, con nuevas metodologías, ¿sí? Con facilitación de equipos. Hay otros módulos que tienen que ver más pues, con el aprendizaje en empresas. Igual pues, tenéis Complexity in Aviation, que es una metodología propia para desarrollar retos complejos. También tenéis ecosistemas de aprendizaje e innovación. ¿Sí? Hay diferentes módulos que podrían situarse en itinerarios, pero que no tiene por qué ser. Quiero decir, hay personas que piensen que para su proyecto pueden ir eligiendo diferentes módulos que tienen que ver como con diferentes itinerarios que podrían ser posibles itinerarios. Y esto sería el modelo Lego, es decir, que todos partan del mismo sitio, pero que cada uno llega a una estación diferente, que es su propio proyecto. Entonces, además del proyecto del Lego y de los viajes, luego también lo que esta experiencia oferta es la propia práctica de facilitación. Nosotros tendréis una persona que es la facilitadora de la experiencia, sería la persona referente para cada una de las personas que están participando en ella y para la propia comunidad, y esta persona, más o menos una vez al mes, se junta con el equipo para ir construyendo y manteniendo esa comunidad y para dar la posibilidad a las personas que forman parte de esa comunidad para facilitar diferentes prácticas, algunas en contextos reales y otras en el propio grupo porque puede ser factible. Y además, bueno, esto nosotras lo ligamos con las soft skills, ¿no? Con estas habilidades blandas, ¿no? Con estas habilidades que son transversales y que si no se entrenan no se aprenden. O sea, quiere decir que son habilidades como la empatía, como la escucha activa, quiere decir que esto o lo vas haciendo o por mucho que yo te cuente lo que es, nos quedamos en el concepto. Entonces, también hay contextos para poder practicar esto junto con la facilitadora. Y luego también hay otras dos personajes, digamos, en esta experiencia, que una serían las personas expertas, cada módulo tiene una persona experta en esa materia, y luego también tenemos las personas mentoras, y las personas mentoras serían las que se ocuparían de hacer el seguimiento del proyecto desde el inicio con vosotras, serían las que os orientaran a diseñar y desarrollar el proyecto. ¿Sí? Entonces, como veis, vamos jugando como a diferentes bandas. O sea, lo que es la especialización, ¿sí? Que está dirigida por expertos en el tema, estaría la facilitación por ese perfil de facilitadora que os permitirá poner en prácticas estas habilidades que vais adquiriendo a lo largo del máster, ir cristalizando aprendizajes que vais realizando en los módulos, y la persona mentora, que sería la persona que os ocuparía de hacer el seguimiento de vuestros proyectos. ¿Qué más os voy a contar? Como os he dicho, el hilo conductor de la experiencia de aprendizaje es el proyecto, es un proyecto. Nosotras nos gusta hablar de proyectos de investigación, independientemente del tipo de investigación que se haga, pero sí que nos gusta que el proyecto, bueno, nos gusta, o sea, se solicita a las personas de esta experiencia que el proyecto sea un generador de conocimiento, y para eso es necesaria la investigación. No quiere decir esto investigación científica, ¿sí? Quiere decir que todo proyecto de innovación o de desarrollo implica una investigación de diseño y una reflexión sobre el desarrollo del propio proyecto, que nosotras también decimos que es investigación. Y entonces esto nos lleva a la innovación. Y bueno, yo creo que un poquitín lo que es la presentación del máster estaría hecho. Bueno, que sepáis también que el 97% de la comunidad de Lighters que ya se han, o sea, que ya tienen la titulación y que ya han ejercido ya su papel de facilitación en diferentes sectores, ¿no? O sea, hay gente que, sobre todo el sector educativo, del cultural, de innovación social, y también hay también bastante gente que está haciendo facilitación en empresa, que se me ha olvidado ponerlo. Entonces, bueno, aquí tengo una experiencia de una de las alumnas que me gustaría compartir, sobre todo porque creo que es mejor oír a la gente que ha pasado por la experiencia que escucharme a mí, ¿sí? Pero antes de eso, igual sí que hay... A ver,
sí que me gustaría, bueno, que sepáis, ¿no?, que es un máster oficial de 60 CTS, tiene una duración de 9 meses, empieza a finales de septiembre y acaba a principios de julio. Tiene una modalidad semipresencial, esto es online y también tiene workshops presenciales. Digamos que los módulos y la base de los módulos va online y luego cada uno de los módulos tiene un workshop presencial que es los viernes y los sábados. ¿Sí? La presencialidad se suele realizar en Bilbao, en Asfabric o en Team Labs en Madrid. Depende mucho también de la configuración del grupo y de los módulos que cada persona elija. Hay módulos que se desarrollan en Madrid y hay módulos que se desarrollan por parte de la gente del País Vasco. Entonces, según quién imparta, puede ser que alguien vaya más o menos a Madrid o a Bilbao. Y bueno, tiene un coste de 7.500 euros. Estos serían un poco los datos claves, ¿no? Y ahora igual, antes de pasar a vuestras dudas y a vuestras preguntas, pues igual le vamos a escuchar a una alumna para que veáis un poquitín qué es lo que ella dice que le ha aportado y para, bueno, a ver si os cuadra con lo que yo os he contado o no. Es muy cortito, son 2 minutitos. Habrá seguramente anuncios. Ah, no, mira. Bueno, pues yo de momento creo que hasta aquí. Yo creo que sería interesante que me fuerais vosotras preguntando, vosotras, porque seguro que acierto más en lo que digo. Hola. Hola, Isabel. Hola, mucho gusto. Yo tengo una duda un poco más práctica del programa. Yo soy de Chile, de Santiago, y quería saber si esta sesión semipresencial es desde un comienzo, que es viernes y sábado presencial y luego online, o si es desde algún periodo en específico presencial. No, está la presencialidad, supongo que es a lo que te refieres, es desde el inicio, o sea, es como 1 o 2 veces al mes hay presencialidad en un workshop. Ya, perfecto. O sea, no se concentra en una temporada para que puedas venir y digas, me voy allí un mes y no. Claro, tendría que ser desde el comienzo, que es fines de septiembre.
Eso es. Ujú. Yo soy profesora de educación primaria y me gustaría saber si hay alguna experiencia de algún alumno que haya estado trabajando en un colegio y que haya desarrollado algún proyecto con vosotros y no sé, lo haya aplicado en un centro escolar o haya cambiado pues eso, su trabajo o no sé si me he explicado muy bien. Sí, sí, sí. Y ahora, pues nada, yo ahora mismo estoy dirigiendo uno. Hay una de las personas que ahora mismo están, por ejemplo, ahora me viene así porque Ujú. en el caso de Anne, que está en una Icastola, ella lo que quiere hacer es un proyecto para crear una comunidad en el claustro, porque bueno, pues en el claustro bueno, había empezado un poco a Ujú. desenredar. ¿Sí? Entonces, ahora mismo ella está desarrollando un proyecto para crear esa comunidad y comenzar con bueno, una acción de reflexión sobre la propia práctica. Y esto lo está haciendo ahora. Luego hay otra persona también que estudió educación infantil y lo que ha hecho ha sido vincular la educación infantil con la educación artística y también está preparando una propuesta de cómo facilitar la creatividad con chavales y chavalas pequeñas y está con Isia Rozas. Ujú. Sí, hay proyectos Ujú. de educación. Vale, oso ondo, eskerrik asko. Sí, en el caso de Lucía, por ejemplo, que es la del vídeo, ella lo que dice, ella lo que ha hecho ha sido diseñar un proyecto para la creación de su propia empresa. ¿Sí? Quiero decir que según luego hay también, o sea, hay como diferentes tipos también de proyectos, ¿no? Hay proyectos que se pueden vincular con lo que es la innovación educativa. Hay proyectos que se pueden vincular con proyectos de emprendizaje. Esto es de bueno, proyectos de emprendizaje, de creación de tu propia empresa o de lo que quieras. Luego hay proyectos que tienen que ver también con educación artística, o sea, también desde lo que es todo el tema de investigación postcualitativa y unido a lo que es la educación artística. Y luego hay también proyectos que tienen que ver con la investigación. El máster al ser oficial también te da la posibilidad, haciendo 2 módulos que son de investigación cuantitativa y de investigación cualitativa, para poder acceder al programa de doctorado y poder hacer tu tesis doctoral. Entonces, cuando la gente quiere encaminarse hacia allí, lo que hace es proyectos de investigación. Un proyecto de investigación que les sirva como base para su proyecto de tesis doctoral. Entonces hay como diferentes tipologías de proyectos. También, bueno, no solamente son de innovación educativa, sino que son de innovación también a nivel de otro tipo de entidades mucho más sociales o incluso económicas, a proyectos que transforman, que cambian y que tienen consigo una innovación, ¿no? Como plus. Y de esos también ha habido bastantes. No sé si conocéis Team Labs. Team Labs sí. Tito me dice que sí. Sí, estuve además una vez visitándose en Mondragón, porque yo he trabajado coordinando el sistema de emprendimiento regional de Cantabria y en un curso de la UIM vinieron compañeros vuestros que llevan los Team Labs y fuimos a visitar, además había justo un grupo de Ámsterdam en ese momento, compartiendo una pasada. Y por eso también es una de las cosas que me atrae, porque me encantó todo lo que había ahí. Sí, igual estaba como más vinculado al grado de Lane, ¿no? Eso es. De emprendizaje. Sí, pero es verdad que yo creo que también para la gente que no nos conoce, esto es una universidad cooperativa, entonces la universidad cooperativa también tiene como ciertas peculiaridades que te facilitan mucho el poder diseñar experiencias que a lo mejor en otro tipo de universidades mucho más grandes y mucho más estandarizadas, pues cuesta, ¿no? Entonces los programas que diseñamos sí que yo creo que van un poco en la línea de transformación, o sea, tenemos una vocación muy humanista y muy de transformación social, entonces sí que va vinculada a esa línea y Team Labs pues, nos acompaña en este viaje de manera, o sea, hacemos una buena pareja, vamos, aún siendo otra cosa. Además, bueno, todo lo que he visto, luego también estuve una vez en el Team Labs de Madrid, en el edificio este
tan chulo, ¿no? Que es ahí... Que De la Duquesa. Con Palacete, sí. Bueno, justo me coincidió en un viaje a Madrid y en un workshop pues, no me acuerdo qué era, yo creo de diseño de modelos de negocio o algo así. Y bueno, también me gustó mucho las instalaciones, ¿no? Y todo que es como vinculación muy práctica, ¿no? Y bueno, yo no creo nada en los exámenes y veo que no va por ahí, ¿no? Y entonces eso también me atrae. Sí, no, exámenes no hay tampoco en el máster, ¿eh? O sea, quiere decir que, bueno, sí que hay unos criterios de evaluación, pero que de alguna manera se evidencian a través de diferentes propuestas y no hay exámenes. Sí. Luego también la parte práctica es más en los workshops, ¿no? O sea, lo que son los workshops es donde son los talleres más prácticos, que es lo que está vinculado con el trabajo teórico que hay a nivel de online. Claro, es verdad que esto es un máster y es un máster oficial, entonces sí que hay trabajo también, o sea, hay lecturas, hay que entrar en el foro, hay que contestar, hay un trabajo que realizar sin ninguna duda. Y luego ya está la parte más práctica, que es la que se engloba dentro de los workshops, ¿no? Yo creo que sí que es un programa así como un poco diferente de lo que hay ofertado, ¿no? en otros másters. Y la gente, la verdad es que está contenta, o sea que eso también, si alguien tiene interés, también se le puede poner en contacto con gente que lo está haciendo sin ningún tipo de compromiso, ¿eh? O sea, porque la gente está contenta. A mí me llama un poco la atención que, bueno, ya le pregunté a Julen por correo y tal, un poco lo de los viajes, ¿no? También, cómo está organizado y en la primera parte, ¿no? Me había quedado un poco con la duda de Barcelona, pero creo que más o menos lo has explicado antes, que me parece muy curioso y muy chulo lo que has contado. Sí, nos parece que en un primer momento hace falta como un input de inspiración, quiero decir, porque hace falta como conocer realidades diferentes, ¿no? Y bueno, según quién seguro que tiene más experiencia, ¿no? O menos, quiero decir, pero al ser el grupo diverso sí que nos parece interesante poder conocer realidades que están innovando de otra manera y siempre desde un punto de vista que incide en lo que es el aprendizaje en las organizaciones, o sea, bueno, cómo se van organizando, cómo van desarrollando, ¿no? Esa innovación o ese aprendizaje, en el caso de la escuela, de otras maneras, ¿no? Y el viaje también, la gente viene también encantada, o sea, es muy interesante. Bueno, pues entonces, si no hay así más dudas o más preguntas, pues igual lo dejamos aquí. ¿Os parece? Para cualquier cosa estoy yo, está Bea, está Yulene, o sea que nos podéis escribir y bueno, pues si con cada uno hay que hablar de algún aspecto más específico, pues tranquilamente nos escribís y vamos hablando. Muchísimas gracias por haber asistido y a ver si os veo pronto. Vale, muchísimas Muy bien. gracias. Gracias a ti. Venga, Muchas chao. gracias. Chao. Hasta otra.